Hay títulos marianos que todos conocemos: Guadalupe, Fátima, Lourdes, pero hay uno antiguo, silencioso y profundamente incómodo para el mundo moderno. Un título que no grita, pero afirma. Un título que no discute, pero defiende. Un título que toca el corazón mismo del cristianismo: Nuestra Señora de Loreto. Tal vez hoy te preguntes: ¿Loreto? ¿Qué tiene que ver una casa con mi fe? Y esa es justamente la pregunta correcta. Porque Loreto no es primero una devoción, no es una aparición, no es un mensaje nuevo. Loreto es un lugar, un espacio concreto, un punto de la historia donde una verdad eterna se volvió carne. En Loreto se custodia, según la fe constante de la Iglesia, la casa donde el Verbo se hizo carne. El lugar donde el ángel saludó a María, donde el sí de una mujer cambió el destino del mundo. Y aquí comienza el problema. Si Loreto fuera solo una leyenda piadosa, habría sido olvidada hace siglos. Pero no lo fue. La Santa Casa de Loreto sigue en pie. No como una maqueta, no como una reconstrucción simbólica, sino como un conjunto de muros reales, antiguos, venerados durante más de 7 siglos. La tradición de la Iglesia afirma algo extraordinario: que estas paredes corresponden a la casa de Nazaret, donde vivieron María, José y el niño Jesús. Según los relatos antiguos, cuando Tierra Santa cayó en manos musulmanas a finales del siglo XIII, esta casa desapareció misteriosamente de Nazaret y comenzó un traslado sorprendente. La Iglesia no obliga a creer en el traslado milagroso como dogma de fe, pero sí reconoce su autenticidad histórica. Cuando los estudiosos analizaron la casa, descubrieron datos que no encajan con una explicación simple. Sus piedras son de Galilea, su construcción es de una vivienda judía del siglo I, carece de cimientos locales y tiene grafitos similares a los de Nazaret. La Iglesia, con prudencia, no define el cómo, pero sí custodia el qué. Aquí se venera el lugar donde el misterio de la encarnación comenzó. Si quitamos la encarnación, no queda cristianismo. Queda una filosofía, una ética, un mensaje bonito, pero no queda salvación. Por eso, desde el principio, la Iglesia defendió una verdad que no podía relativizarse. Dios se hizo hombre. Y aquí es donde Loreto deja de ser una devoción piadosa y se convierte en una afirmación doctrinal poderosa. Porque la encarnación no ocurrió en el aire. Ocurrió en un lugar, en un cuerpo, en una casa. Durante los primeros siglos, la Iglesia luchó contra herejías que querían suavizar esta verdad. San Juan escribe: «Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios». Primera de Juan 4:2. La encarnación se volvió el criterio de la fe verdadera. ¿Y qué hace Loreto? Loreto le pone paredes a esa doctrina. Nos recuerda que el sí de María no fue una idea, fue un acontecimiento real. El ángel no visitó a María en un templo, la visitó en su casa. Porque Dios no solo quiere ser adorado, quiere habitar. Hay una palabra en el Evangelio de San Juan que lo cambia todo. Si Cristo es el tabernáculo definitivo, ¿cuál fue el primer lugar donde ese tabernáculo se levantó? La respuesta es bíblica: el seno de María. Por eso el Evangelio de Lucas está lleno de paralelos deliberados entre María y el Arca de la Alianza. El arca contenía la palabra de Dios escrita en piedra. María contiene la palabra hecha carne. La nube cubría el tabernáculo. El ángel dice a María: «El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». David salta ante el arca. Juan Bautista salta en el vientre de Isabel ante María. San Lucas está diciendo, sin decirlo explícitamente: María es la nueva arca de la alianza. Y aquí, Loreto vuelve a cobrar fuerza. Si María es el arca, entonces el lugar donde el arca habitó no es secundario. Loreto señala el espacio donde la nueva alianza comenzó a latir silenciosamente. No en Jerusalén, no en Roma, sino en una casa humilde. Si hay una imagen bíblica que une Antiguo y Nuevo Testamento, es el Arca de la Alianza. Dentro del arca se guardaban 3 elementos sagrados que apuntaban a Cristo: la ley viva, el pan del cielo, el sumo sacerdote eterno. Por eso, cuando el Nuevo Testamento presenta a María,
lo hace con un lenguaje cargado de ecos antiguos. Ella es el arca definitiva. Pero aquí surge la objeción moderna. ¿No es esto exagerar a María? La respuesta es clara. No se trata de engrandecer a María, sino de proteger a Cristo. Porque si María no es verdaderamente madre, entonces Cristo no es verdaderamente hombre. Y si Cristo no es verdaderamente hombre, nuestra redención se derrumba. San Ireneo lo entendió desde el siglo II. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Cuando se habla de Loreto y de María, aparecen objeciones conocidas. La apologética católica debe responder con Biblia en mano. La Biblia no menciona la casa de Loreto, se responde. Tampoco menciona la palabra Trinidad, pero la doctrina es bíblica. Loreto ilustra una verdad central, que el Verbo se hizo carne en un contexto real. María es solo una mujer común, se responde. El ángel la saluda como a nadie más. Alégrate, llena de gracia. Lucas 1:28. Negar esto debilita la encarnación. La veneración mariana es idolatría, se responde. La Escritura distingue entre adoración, latría y honor, dulia. Se manda honrar al Padre y a la Madre. María recibe honor porque Dios la honró primero. Esto distrae de la cruz, se responde. Todo lo contrario, sin encarnación no hay cruz. Cristo no muere si primero no nace. Loreto apunta al inicio del camino que culmina en el Calvario. Los ataques contra María no nacen primero de la Escritura, sino del temor a la mediación. Pero la Biblia está llena de mediaciones. Dios actúa con nosotros. Loreto nos obliga a aceptar una verdad incómoda. Dios entró al mundo a través de otros. Cada época tiene sus herejías. Nuestra época no niega abiertamente a Cristo, lo reduce. Un Cristo sin cuerpo, sin iglesia, sin historia, sin madre. Y ahí es donde Loreto se vuelve profético. Loreto no discute. Está ahí, como una afirmación silenciosa frente a un mundo confuso. La fe cristiana no nace del sentimiento, sino del acontecimiento. Loreto nos devuelve esa dimensión olvidada. La fe empezó con un sí real en un lugar real. Hoy, cuando muchos viven una fe frágil, Loreto enseña: Dios actúa en lo concreto. La verdad no cambia, la historia importa. En una cultura que desprecia el pasado, Loreto afirma la memoria. En una cultura que niega la maternidad, Loreto exalta el vientre. En una cultura que fragmenta la familia, Loreto dignifica el hogar. La verdadera apologética no comienza en el debate, sino en la contemplación. Loreto ha sido durante siglos un muro contra el olvido, porque si olvidamos que Dios se hizo carne, terminamos fabricando un cristianismo a nuestra medida. Después de recorrer la historia, la Biblia y la fe de la Iglesia, queda la pregunta más importante. ¿Qué tiene que ver Loreto contigo hoy? Porque Loreto no habla del pasado. Habla del modo en que Dios actúa. Dios no irrumpió violentamente, pidió permiso, esperó un sí. Y ese sí se dio en silencio, en una casa, en lo cotidiano. Loreto nos enseña que Dios no entra primero en los grandes escenarios, entra en lo pequeño, en una familia, en una vida concreta, en una historia herida. Por eso este título mariano es tan peligroso para el mundo moderno, porque nos recuerda que Dios nos salva desde lejos, se compromete, habita, y si Dios habitó una casa, entonces quiere habitar la tuya. No cuando todo esté perfecto, sino cuando digas, hágase. Loreto es el evangelio vivido en arquitectura humilde. Un recordatorio constante de que la fe no es teoría, es encarnación. Que creer no es solo pensar, es permitir que Dios entre. Por eso tantos han encontrado en Loreto consuelo, fuerza, conversión. Porque ahí se toca una verdad que atraviesa los siglos. Dios no tuvo miedo de nuestra humanidad. ¿Y nosotros? ¿Tenemos miedo de dejarlo entrar? Nuestra Señora de Loreto no pide protagonismo. Loreto es un título que defiende la encarnación, defiende a Cristo y puede renovar tu fe. Porque si Dios entró así al mundo, todavía quiere entrar así en tu vida.